Muy buenos días, queridos estudiantes. Estas son las clases 1 y 2 correspondiente al tema 2, Introducción a los aspectos históricos y metodológicos de los estudios métricos de la información. Vamos a ver que en clases pasadas estuvimos conversando sobre los distintos tipos de paradigmas concernientes a las ciencias de la información, a la documentación, la bibliotecología y la archivología. Terminamos explicando todo lo relacionado al paradigma postcustodial e indicamos algunas actividades que se cumple su realización el día 27. En esta clase ya vamos a ir adentrándonos en la parte métrica de la asignatura y por tanto lo primero que vamos a ver son aquellas cuestiones históricas que están relacionadas con el proceso de matematización del conocimiento científico y la relación que éste tiene con las ciencias de la información. Por tanto, en esta clase vamos a ver justamente los apuntes históricos concernientes a esa matematización del conocimiento científico y a ese vínculo o relación que existe con las ciencias de la información. Vamos a indicar la bibliografía para reforzar los contenidos que estamos viendo en la clase y también vamos a indicar un seminario cuyo valor es 5 puntos. Con este seminario estamos cerrando el tema 1 completo, la unidad 1 completa, o sea, los temas 1 y 2 ya quedarían cerrados, finalizaría la unidad número 1 y estaríamos listos en los próximos días, la semana próxima, para comenzar el tema número 2. En esta semana solamente nos queda una clase por ver que sería relacionada ya con la parte métrica, más acentuada hacia los estudios métricos de la información, también con referentes históricos, que veríamos en la segunda clase de esta semana, donde no vamos a indicar tarea para entrega, pero sí vamos a indicar documentos para estudio, porque obviamente en una universidad se refuerzan contenidos y se trata de no solamente trabajar con las notas de clase del profesor, sino que los estudiantes tienen que leer y tienen que estudiar. Yo sé las difíciles condiciones que tenemos, pero de todas maneras ustedes pueden descargarse todos los recursos, toda la información, todas las clases, y próximamente cuando hayan otras condiciones, que así Dios lo permita, ustedes puedan de alguna manera realizar estas lecturas y reforzar su aprendizaje, que en esencia es acumulativo, no es el aprendizaje para aprobar una materia, sino que es el aprendizaje de toda la vida que uno va obteniendo a través de sus años de estudio y también del interés personal que tiene cada uno, por supuesto, en la vida de salir adelante, y muchas veces el aprendizaje autónomo es casi que más importante que el aprendizaje que recibimos a diario en las clases, porque si bien ese nos enseña, nos va formando, el interés que pongamos cada uno de nosotros es lo que nos lleva a tener un aprendizaje sistemático, un aprendizaje significativo que podamos utilizar a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? En las diferentes esferas de actuación donde vayamos a estar interactuando. En esta clase, como les decía, vamos a ver entonces la matematización del conocimiento científico y su vínculo con las ciencias de la información desde una perspectiva histórica. Vamos a ver que el conocimiento matemático, porque de aquí tenemos que partir para poder realizar luego el vínculo con nuestra ciencia, está muy marcado ese conocimiento matemático por la época que comenzó a partir de la Segunda Guerra Mundial, ese conflicto bélico que se conoce como Segunda Guerra Mundial, que para algunos estudiosos comenzó en 1939 y terminó en 1945, y digo para algunos estudiosos porque hay otros estudiosos que dicen que desde 1937 ya había alguna incidencia bélica a nivel mundial. Bueno, justamente en estos años se realizan muchísimos descubrimientos y esos descubrimientos
inciden en diferentes esferas de la vida, ¿no? Y tienen distintos matices por los cuales son calificados. Por ejemplo, se habla de una esfera espacial, atómica, cibernética, genética, electrónica, se habla también de la esfera virtual, y aunque cada una de esas denominaciones tiene un basamento diferente, es muy importante puntualizar que hay una cuestión común que las une, que es justamente la matematización general del saber o la matematización general del conocimiento, ¿no? En este sentido, las nuevas tendencias comenzaron a incidir en la profundización de los procesos de especialización e integración del conocimiento científico. Hay una presencia de varias disciplinas que se van a relacionar a lo que conocemos como la interdisciplinariedad de la ciencia. Hay una utilización de la modelación en diferentes esferas de la ciencia, y la actividad científica se va convirtiendo en una de las principales actividades del mundo, lo que hace que esta época sea distintiva o sea diferente de las épocas que le antecedieron. Como parte de este conocimiento científico, va avanzando justamente el conocimiento matemático. Las teorías matemáticas puras se van integrando con vistas a solucionar problemas de la praxis profesional, de las distintas prácticas profesionales que han sido planteadas por el propio desarrollo industrial, científico, que van teniendo los países en las diferentes esferas del conocimiento. Con este propio progreso científico aparecen nuevas inquietudes, nuevas interrogantes que permiten que teorías matemáticas abstractas encuentren aplicaciones. La propia penetración del conocimiento matemático a todas las ramas del saber se observa no solamente en las ciencias exactas como la física, la química, la mecánica, sino que se observa también en otras disímiles campos del conocimiento, como por ejemplo la economía, la sociología, la meteorología, en la nuestra, en la bibliotecología. Uno de los ejemplos, y es justamente lo que vamos a trabajar en esta asignatura, es los estudios métricos. O sea, es uno de los tantos ejemplos donde está presente la matematización del conocimiento científico en nuestra ciencia de la información, los estudios métricos de la información, porque tenemos otros ejemplos dentro de la actividad bibliotecaria donde hacemos uso de este conocimiento matemático. Vamos a ver que los métodos matemáticos también han experimentado evolución, perfeccionamiento, bajo la influencia de ciencias particulares que son aplicadas por sus propias leyes, por su propio desarrollo. Hay algunas teorías que hablan de una humanización, entre comillas, del conocimiento matemático actual, justo porque las ciencias humanas, las ciencias sociales lo han tomado y han utilizado los métodos de razonamiento lógico de las matemáticas y los han aplicado a estas ciencias humanas o sociales. También han utilizado las analogías, la apelación a la intuición y a la imaginación, cuestiones estas que son propias o que han sido en un inicio propias de las ciencias matemáticas. Hay determinados factores también que han influido en la evolución de la matemática. Son factores de índole externa y también de índole interna. En los aspectos externos son aquellos que van a estar relacionados con la necesidad de solucionar los problemas de las esferas no matemáticas, pero que van a utilizar herramientas y métodos matemáticos. En cambio, en la parte interna son aquellos que provienen de la necesidad de sistematizar
nuevos conocimientos, esclarecer sus interrelaciones, agruparlos con la ayuda de los conceptos unificadores en una teoría, construir métodos para la solución de los problemas, y a estos dos factores responden dos vertientes en el desarrollo de la matemática teórica y la matemática aplicada. Vamos a ver entonces qué relación puede existir entre la matemática y las ciencias de la información, ¿no? Como les decía anteriormente, uno de los ejemplos, justamente uno de los que vamos a utilizar en esta asignatura, es la aplicación matemática en los estudios métricos de la información. Pero tenemos otras aportaciones matemáticas a la actividad bibliotecaria, por ejemplo, la creación de modelos matemáticos para determinar el comportamiento de los diferentes tipos de bibliotecas, los estudios de usuarios que se pueden realizar, los estudios de los procesos, de los sistemas bibliotecarios como tal, así como en la selección de muestras para las investigaciones bibliotecológicas. También tenemos que tener presente que el sistema de clasificación decimal que desarrolló Melville Dewey en 1894 es un sistema de base alfanumérica, o sea que utiliza dígitos matemáticos. Las 10 grandes clases, ¿verdad?, son matemáticas, son numéricas, para un poco organizar lo que es el sistema bibliotecario, ¿no?, las colecciones. Y en este sentido vemos también un ejemplo más de la aplicación matemática a las ciencias de la información. Desde el siglo pasado, la información es un recurso estratégico en el desarrollo organizacional. Se habla de que una buena información en el entorno organizacional va a condicionar, ¿verdad?, una toma de decisiones certeras. Ello ha propiciado que se creen herramientas más eficientes para el manejo de esta información, pues, como todos sabemos, los volúmenes de información han crecido vertiginosamente, los canales por los que circula información, ¿verdad?, son muchísimos, y estamos hablando no solamente de información científica, sino de todo tipo de información. Hay información deportiva, de ocio, financiera, noticias, divulgativa, en diferentes idiomas, soportes, calidad y también credibilidad, porque no toda la información que circula es creíble, tiene calidad, ¿verdad? Si bien desde 1945, con la creación de la primera computadora, hay un impacto tangible en el manejo de la información, a partir de la década de los 60 propiamente, los métodos de trabajo y los servicios de las instituciones de información se fueron transformando, imponiéndose el sistema de comunicación de datos basado en teorías matemáticas. En este sistema tienen gran responsabilidad justamente, y nuestro eterno agradecimiento a los ingenieros en telecomunicaciones, que son los que hacen posible que este sistema de comunicación de datos basados en teorías matemáticas funcione para las cuestiones de recuperación de la información que utilizamos nosotros, los profesionales de la información. En resumen, podemos decir que la matematización del conocimiento científico en la actividad bibliotecológica informativa constituye una herramienta de trabajo muy efectiva para los estudios relativos a los flujos de información, a partir de los cuales se pueden elaborar pronósticos, tendencias, que a su vez posibilitan las distintas regularidades científicas. Podemos tener alguna visión de proyecciones futuras en cuanto a la actividad bibliotecaria. Por otra parte, la modelación matemática de los fenómenos informacionales explica las causas y los efectos que los rigen y constituye una poderosa herramienta que nos permite también elaborar pronósticos, tendencias, tener una visión proyectiva en relación a su comportamiento, ¿no?
Esto es todo lo que resume esta clase, que tiene un vínculo, o que hemos visto el vínculo existente entre la matemática, el conocimiento matemático aplicado a las ciencias de la información. Entonces, yo les indico acá que ustedes revisen esta bibliografía, ¿verdad? Esta bibliografía aparece como un archivo adjunto en el seminario que se les está indicando, que tiene un valor de 5 puntos, con el que les decía que se cierra ya la unidad número 1. Es decir, en la unidad número 1 tuvieron ustedes un total de 3 actividades, solamente 3 actividades, 2 que se indicaron, ya muchos compañeros han ido entregando, muchos estudiantes, y solamente quedaría esta actividad que se entrega como fecha final el día 30. El resto de las actividades se les puso día 27, pues tenían más días, pero esta actividad es muy breve, es un seminario que solo tienen que revisar este documento que sirvió de base para la presentación de esta clase, y en breves palabras, máximo 100 palabras, usted tiene que interpretar lo que se dice en este documento con sus propias palabras, pero en un máximo de hasta 100 palabras, y eso tiene un valor de 5 puntos. Voy a compartir pantalla del seminario para que ustedes vean el documento, que es justamente este que está acá, ¿verdad? Ciencia de la información, un saber de relevante presencia matemática, donde se habla muy bien en una introducción. Luego hay una explicación de todo el proceso histórico de la matematización del conocimiento científico. Y también hay una reflexión general sobre la relación que existe entre la matemática y la ciencia de la información. Están las consideraciones finales y la bibliografía. Este es un documento de corte histórico, es del 2006, pero nunca pierde su vigencia, porque vuelvo a repetir que es de corte histórico, que es lo que estamos viendo, estamos revisando, y es lo que yo quiero que hagan, que revisen este documento, que lo lean, y máximos en 100 palabras, ustedes den una interpretación en un documento Word que van a subir acá. Voy a volver a compartir pantalla en su aula virtual. Aquí está, seminario tema 2, valor 5 puntos, y aquí tendrían ustedes que subir su actividad. Como siempre, les deseo muy buenos días. Le pido a Dios por ustedes y por sus familiares que los bendiga, y nos vemos en un próximo encuentro. Muchas gracias.